bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Y mil disculpas por esta gincana de cambio de horas que os hemos hecho, pero es que no ha habido más remedio. Y muchas gracias, Gunther, por acompañarnos en este encuentro de la red. Y dobles gracias porque Gunther está llegando de Mongolia, escala en Frankfurt, 12 horas de retraso, acaba de aterrizar en Madrid, le hemos dado 2 polvorones, le hemos dado uno, le ha encantado, entonces ha tomado otro, y con 2 polvorones y un café solo, bueno, nos acompaña a lo largo de la mañana. Y un vaso de agua como me prometiste. Un vaso de agua, por favor, porque se acaba de tomar un polvorón. Porque si no, un polverón es para no hablar, ¿eh? Nosotros decimos añugante. Igual esa palabra no se usa mucho en Colombia. No. Añugante. Tenemos una mañana intensa por delante, pero antes sí que quería un poco contaros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Gunther yo la última vez que le vi fue hace 4 años, en un foro de casi 300 personas en el Ministerio de Industria, y esta tarde dará una conferencia en la Casa Encendida, también en un anfiteatro de más de 100 asistentes, pero queríamos precisamente hacer algo diferente, hacer un encuentro íntimo, un encuentro cercano, y por eso hicimos un llamamiento a la red para un cupo de 40 personas, 40 empresas, que son representativas de lo que es esta red de emprendedores que tiene ya 7.300 miembros, son el ristreto. ¿Cuántos? 7.300. El ristreto de lo que representativo de lo que es la red de Emprende Verde, que a su vez es representativo de lo que es la economía azul, la economía circular, la economía verde, como lo queramos llamar. Así que la idea es, Gunther va a compartir con nosotros sus ideas, su aproximación a lo que es la economía azul. Sentiros libres para bombardearle a preguntas. No tengáis piedad, que si viene cansado, no tengáis piedad. Y después tendremos un encuentro más adelante. No quiero robarte tiempo. The floor is yours. Perdón, voy a presentar a Gunther. Habréis leído mucho de él, no me voy a enrollar mucho. Gunther ha estudiado económicas, es belga, ha estudiado ecodiseño, ha fundado 12 empresas, de las cuales 10 han tenido éxito. Habla Para decir 2 quebradas. Idiomas. Sí, intento evitarlo. Políticamente correcta, ¿no? Me centro en lo positivo. Habla 7 idiomas, conoce más de 100 países. 150. 150. Tiene 6 hijos, 5 varones y una chica. Hace submarinismo, es instructor de esquí. Le ha picado una araña y te envenenó. No, 2 veces ya. ¿No te gustan los antibióticos? Esas son las cosas importantes que hay que conocer de Gunther. Y, por ejemplo, los que consumáis productos ecológicos, apoyó la puesta en marcha y sacó a flote una pequeña empresa belga, que ahora la encontramos en muchas tiendas aquí de España, de detergentes, no voy a decir la marca, que la marca está fea, pero de detergentes ecológicos que consumimos muchos aquí en nuestro país. Y eso y un largo etcétera. Así que, Gunther, muchísimas gracias de nuevo. El escenario es para ti. Muchas gracias. Welcome to Spain. Muchas gracias, pero este no funciona, ¿eh? Yo tengo esto. Eduardo, ya es tuyo. ¿Y me dejas solo? ¿Ya está? Bueno. Sí, es verdad. Yo salí ayer, yo pensaba de salir ayer a la hora de Ulaanbaatar. ¿Quién ha estado en Ulaanbaatar, en Mongolia? Bueno, es lejos, ¿no? Estuve a las 7:45 en el aeropuerto y me llegó la noticia en el aeropuerto que me cancelaron el vuelo de Turkish Airlines. Bueno, ya había pensado de llegar tarde en la noche a la casa de Eduardo, cenar rico con su familia. Ya se me fue la cena. Y me dieron otra conexión por Pekín y el vuelo a Pekín se retrasó con 12 horas. Ya estuve poniéndome un poco nervioso para llegar aquí. Pero afortunadamente tuve una conexión de 40 minutos en Pekín. No sé si ustedes han estado en el Terminal 3 de Pekín, pero no es obvio conectar en 40 minutos. Pero ustedes tal vez no saben, pero yo tengo una maleta trotineta. ¿Ustedes conocen la trotineta? ¿Cómo se llama? Patineta aquí. Una maleta patineta y yo pasé y llegué. Y tuve que hacer otro transfer en Frankfurt, 1 hora, pero cambiando de terminal. Bueno, todo aquí estoy. Eduardo estaba esperándome en el aeropuerto y yo pedí una cosa. Déjeme 1 hora para tomar una ducha y desayunar. Y lo recibí 30 minutos.
Pues por eso necesito estos otros galletas adicionales, tal vez. De todas formas, contento de estar aquí. ¿Quién está de Ecofungi? Ecofungi, Iberofungi. Ah, bueno, muy bien. Sí, Iberofungi. Yo conozco, yo he leído el documento, yo sé de lo que ustedes están haciendo, un poco, pero yo voy a compartir algunas experiencias mías realmente en el tema central, que es el emprendedor y la biodiversidad, porque es realmente el tema que me conmueve a mí, y voy a compartir de un caso nuevo que tal vez la mayoría de ustedes no conocen. Estoy trabajando hoy en día, ya estuve este año 3 veces en Assam, nordeste de la India, donde hay el famoso parque Kaziranga. ¿Quién ha estado en Kaziranga? No. ¿Quién conoce el parque Kaziranga? No puede ser. Es verdad. El parque Kaziranga es el parque donde hay más rinocerontes en la Tierra, 2.400. Hay 1.200 elefantes silvestres, hay 120.000 tigres, hay 40.000 antílopes tibetanos, hay realmente una biodiversidad, y es el centro de producción en inglés se dice brooding place. Brooding es donde los peces ponen sus huevos. El segundo más importante de la Tierra, después Amazonas, y allá generan tanto alimento, proteína, pez, que alimenta pues unos 400 millones de personas. Es decir, un centro de biodiversidad al pie de las Himalayas, y es por este valle del río que se salvó el Dalai Lama saliendo de la China y de su opresión. Es decir, que tiene su historia, tiene su biodiversidad, pero al lado hay una plantación de té. Como ustedes pueden imaginarse, el té necesita mucha química. La química en las colinas llegó en el parque, y claro que en este parque no había problema de poachers, de la caza ilegal, pero había problema de los químicos de la plantación de té. El dueño de la plantación, el señor Tata, la familia Tata, decidió de convertir esto en la primera plantación bio del mundo. Ya tienen unos 600.000 hectáreas que son biológicos. Cuando ustedes han explotado la tierra durante 135 años y ustedes quitan toda la tierra, ¿qué pasa con la producción? Caída libre. Es decir, que la producción del té cayó con 75%. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene más carbón. Es vacía de carbón. Menos de 1%. Pues cuando usted no tiene ni 1% de carbono en la tierra, ¿qué tienen? Nada. Resulta que como la producción cayó durante un cierto tiempo, el señor Tata con su fuerza, su imagen, pudo manejar un poco los contadores de la empresa, pero cuando él se retiró para ser presidente honorario, y cuando hay un MBA que asume la responsabilidad con una carrera con McKinsey, ustedes ya pueden imaginarse que este señor dice: vamos a cortar los costos, esto es demasiado costoso. Si tenemos 75% menos de producción de té, tenemos que reducir el efectivo personal con 75%. Bueno, ¿quién no está de acuerdo con esta lógica? Bueno, no, por favor. Cuando ustedes tienen 2.400 rinocerontes y 1.200 elefantes y están a 60 kilómetros de China, la gente que no tiene más trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Cazar elefantes? ¿Cazar rinocerontes? ¿Por qué no? Echar un poco de químico para que sacamos los peces grandes del río. Pues la estrategia que todo el mundo sigue para sobrevivir. Yo, afortunadamente, es decir, cuando la gente son desesperados, llaman a mí. Normalmente la gente no me considera, llaman a McKinsey o llaman a PricewaterhouseCoopers, estos grandes que se gastan millones y no tienes nada después, pero bueno, la única que tienes es cómo eliminar personal. Te enseñan muy bien. Pero lo que pasó es que el señor, la familia de Tata me pidió
de pensar en una solución diferente. Y la solución es la biodiversidad. Simplemente es el redescubrimiento de la biodiversidad. Cuando les dije a ellos, pensaban que yo vino de la luna. Porque para un empresario decir que la biodiversidad es la solución para aumentar la productividad, te miran como tú eres una persona que ha perdido toda credibilidad. Que ya piensen que es un milagro que solamente 2 empresas se quebraron, porque normalmente todos hubieran debido ser quebrados. Y esta es un poco la crisis que vivimos, que la gente no piensa en que biodiversidad es una solución. Y les cuento porque no tenemos tanto tiempo. Tenemos tiempo, tú me indicas cuando tengo que resumir, porque el problema es cuando yo empiezo, no paro. Sí. ¿Cuál es la solución? La solución es sencilla. Hay 2 grandes tradiciones en el té. Hay el té de Darjeeling, que es el té a cielo abierto, y hay el té de Assam, que es el té bajo sombra. Cuando tú tienes árboles para darte sombra, ¿cuál es la hierba más famosa de la India que se exportó en el mundo entero? La pimienta, gracias. La pimienta es lo tradicional. Yo miro toda esta zona y digo, ¿dónde está la pimienta? Aquí es té, señor. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es quitar de la sala todos los que tienen un MBA. Qué pena. Los que tienen MBA aquí pueden quedarse una hora más, pero el problema es que los que tienen un MBA, todos quieren enfocarse en un producto. Todos quieren pensar en té y quieren ahorrar dinero para tener más rendimiento, más volumen, para tener precios marginales más bajos. Y si ustedes se someten a este régimen, por favor, van a trabajar con Procter & Gamble o con Lipton's, pero no emprendedor. Es decir, que yo les dije que lo que necesito es que cambiamos la lógica de la plantación de té. Dentro de 2 años, porque la pimienta, ustedes conocen la planta de pimienta, es un viñoble, es una viña. ¿Una viña? ¿Sí? Es un enredadero. Y un enredadero, el ventaja es que si hay luz y hay un poco de agua, tú los tienes. Dentro de 2 años aumentamos la producción de la tierra con el 20%. ¿Haciendo qué? Poner enredaderos en todos los árboles. Primer paso. Segundo paso. Si tú estás en una situación como esta, todas las plantaciones, todo que es agricultura perennial, necesita que tú podas las plantas, los arbustos. El volumen que tienen ellos en madera dura, porque el té es un árbol duro, de madera dura, es 4 veces más que el volumen que tú tienes en té. ¿Y qué hacemos con madera dura? Podada. Cultivamos hongos, gracias. Ya tenemos el doble de la producción solamente sembrando hongos con lo que tienen. Estás en el norte de Assam, es decir, estás en una zona donde la biodiversidad de los hongos comestibles es alrededor de 300 especies diferentes. Pues, como decimos en francés, l'embarras du choix. Demasiado para escoger. Y nosotros hemos lanzado la producción, el cultivo de los hongos. ¿Por qué? Porque para hongos necesitas hacer ¿qué? Necesitas una materia prima, preferible ya triturado, ya chiquito. Segundo, necesitas someterle a un vapor o un calor para preparar el substrato. Pero ¿tú sabes cuántas toneladas de té son? ¿Cuántas toneladas de hongos son? Miles de toneladas. Es decir, que tienes que secarlo. Pero ¿cuál es la instalación que necesitas para el té? Secar té. Pero ya acabas de perder 75%. Es decir, que tienes extra capacidad para secar y por eso secamos los hongos. Y todo el sistema de empaque ya está. Ya estamos con 3 productos. Ya tenemos el doble de la venta, pero el margen es mucho más alto.
El grupo de Tata tiene también sus hoteles, se llaman los hoteles Taj, T-A-J. ¿Quién es el primer comprador de los hongos? Taj. Es decir, la sinergia que se genera entre la empresa con lo que ya tienen, pero cambiando las reglas del juego. Esta es la filosofía de la economía azul. Tenemos que cambiar las reglas del juego, porque si todo el mundo aplica con su Excel spreadsheet la misma lógica para enfocarse en el costo marginal de tal y tal cosa, tú no te sales de esto. Nosotros prohibimos cálculos con Excel en este tipo de proyectos. Prohibido. Primero, hacerlo. Y solamente cuando tú lo has hecho, en 5 años tal vez hacemos un cálculo. Porque lo más importante es comprobar que es posible de hacer. Lo que nosotros perdemos siempre es hacer todos los análisis y no hacer algo concreto mientras tanto. ¿Hay problema de agua? Sí, hay problema de agua en esta zona y por eso generamos diques para guardar el agua del monzón, para tenerlo. Cuando tú tienes estos diques, vamos a hacer cultivo de peces. Ya es tan obvio que no tenemos que ser experto ni McKinsey para adivinarlo. Es decir, que ya lo tenemos, 18 situaciones, producimos 200 toneladas de pez, pero ¿cuál es el ventaja del pez? ¿Qué nos deja en el agua? Nutrientes. Muchos nutrientes. Es decir, que cuando sacamos el agua, cuando necesitamos hacer la irrigación, al final sacamos los grandes peces mamá, les ponemos al lado y tenemos la nitrógeno, carbón, tenemos todo lo bueno que nos dejan los peces. Estos son los primeros 4 pasos. Nosotros tenemos 26 más. Todo en base de lo que está localmente disponible. Y yo pienso que esto es lo más importante para un emprendedor. Si nosotros somos emprendedores del estilo de los fondos de inversión americano, nosotros nunca vamos a salir ni de la pobreza ni vamos a estar en un mundo sostenible. Vamos a tener 1 o 2 personas por millón que van a ser billonarios. Y les felicito mucho por este éxito, pero yo prefiero tener los otros. Y los otros necesitan que cambiamos las reglas del juego. Esto es lo importante. Pero utilizamos lo que hay. Utilizar lo que hay. Y lo que hay que no conocemos es exactamente esta biodiversidad. No nos ponemos en la cabeza que hay 5 reinos en la naturaleza. Cuando ustedes tienen un hongo, ustedes van a encontrar una microalga. No hay nada por hacer. Y la reproducción de una microalga es mucho más rápida que la reproducción de un animal. Una vaca necesita tiempo para tener su ternero. Mucha agua. Y mucha agua. Es decir, que nosotros necesitamos repensarlo. Por eso, en el trabajo que estamos haciendo hoy en día en China, estamos mirando exactamente cómo podríamos utilizar lo que hay disponible. Y lo en un caso concreto del desastre del algodón. El algodón que China produce 31 millones de toneladas de algodón. ¿Cuántos billones de toneladas de agua es eso? Porque por 1 tonelada de algodón, tú necesitas 250 toneladas de agua. China no tiene agua. Y por eso, ¿en qué vamos a convertirnos? Hoy en día, China tiene el plan más grande de utilizar su biodiversidad en algas marinas. Ya tenemos la primera producción de 100.000 toneladas anuales de textil con algas. Estamos de acuerdo en mi teoría hace años, que en el mismo espacio, sea tierra o mar, la multitrófica, el cultivo multitrófico, que de unos aprovechas otro, como los troncos y los detritos de los peces, eso es lo que genera mucha riqueza. Lo que pasa es que con los chinos en la ciudad Qingdao tienen 2 millones de toneladas de algas y no saben qué hacer con eso. Necesitan la armada y necesitan todo en la sociedad civil para quitar 2 millones de toneladas, echarlo en un botadero para que generen gas metano. No es la idea de que genere gas metano, pero lo que pasa es que están ganando. Nosotros lo transferimos hoy en día en un plan a 10 años de convertir estos 2 millones de toneladas anuales en 1 millón de textiles, 1 millón de toneladas de textiles, que nos ahorrará 1 millón de toneladas de
algodón, porque no lo necesitamos. Este plan nos puso exactamente en el cultivo multitrófico, pero ¿saben qué? De vez en cuando nosotros necesitamos encontrar nombres que son un poco más sexy. Tiene que tener algo más llamativo, y por eso lo llamamos 3D farming. El cultivo 3D. El cultivo del mar 3D, porque multitrófico la mayoría de la gente se pierden en el nombre, pero 3D, todo el mundo piensa que es lo que tenemos que hacer. Tenemos un cultivo preparado de 3D en China que arrancamos, claro, con las algas, es muy importante. Necesitamos las ostras, necesitamos, todo lo que ustedes tienen en Galicia. Ustedes le tienen todo, pero el problema es que la industrialización ha forzado a todo el mundo a enfocarse como los MBAs lo han enseñado en IS, SADE y otros. Todos han sido forzados a enfocarse en una cosa sola. Y por eso nunca tienen las sinergias, nunca tienen la retroalimentación, nunca tienen la eliminación del costo de la nutrición. En China, todo el plan es tener ostras y todo el resto sin que demos a comer algo. El mar tiene el sistema para dar todos los alimentos. Solo cuando nos metemos en la monocultura, con alto volumen, nosotros no tenemos esto. Y por eso tenemos que comprar. ¿Comprar qué? Los alimentos. Y así entregarnos a los que son los proveedores de los alimentos. Este programa 3D en China es uno de los programas más importantes. 4D o 5D incluso. Cualquier D a condición que es más que 2. Más que 2, porque nosotros tenemos que utilizar la totalidad de la tierra sin que alimentamos. Y por eso yo paso ahora a un otro ejemplo importante que lideramos en Indonesia. Yo paso por estos casos concretos para después volver a Europa. ¿Está bien? Estamos en Indonesia, donde el cultivo de camarones ha destruido todos los mangroves, los manglares. Una destrucción que pasa desde Vietnam, Tailandia, Myanmar, India, Indonesia, Filipinas. La destrucción de los manglares, este es un desastre tremendo. Cuando nosotros destruimos ecosistemas y pensamos que podemos cultivar camarones para el mercado chino, europeo, lo que sea, estos van a generar virus. No hay nada por hacer. Cuando tú te metes en una monocultura, siempre hay una inteligencia de la naturaleza que te para. Por eso necesitamos la manipulación genética, porque si no, no nos salvamos con este modelo de negocio. Hemos iniciado hace 7 años la resiembra de manglares, pero una resiembra de manglares que tome en cuenta el aumento del nivel del mar, que en Indonesia ya está a 15 centímetros, porque allá en el trópico el efecto es mucho más grande que con nosotros. El cultivo de los manglares es un cultivo que entre hasta 1 kilómetro en el mar, es decir, es un cultivo grande. ¿Quién quiere vivir en los manglares? Las larvas de los camarones. Es decir, que al final la regeneración de los manglares es una estrategia para tener mucha larva. ¿Qué come la larva? La microalga. Necesitamos reconstruir la biodiversidad. La reconstrucción de la biodiversidad nos permite arrancar. Y dentro de el cultivo de los manglares tenemos canales, y en estos canales hacemos la cosecha de camarones. Tenemos camarones sin tener que dar a comer al camarón. ¿Cuál es nuestro precio competitivo? Alto. ¿Qué tenemos que hacer para tener camarones que van a crecer para el resto de la vida sin tener que dar a comer? Sembrar manglares. Esta es la lógica. Es decir, esta lógica sistémica que nos da, tenemos unos 130 emprendedores solamente en Surabaya, en East Java, enfocado en la regeneración de manglares para ser emprendedores en camarones. Este no se enseña en Harvard Business School. No, ni en INSEAD, donde yo obtuve mi MBA.
Es decir, que nosotros necesitamos realmente pensar cómo podríamos ser emprendedor y regenerar el ecosistema, no proteger el ecosistema. La era de la protección ya pasó, ya destruimos demasiado, ya tenemos que dar una oportunidad a la naturaleza de autorrecuperarse, de poner de nuevo nuestra naturaleza en su vía evolucionario natural. Y estos son algunos casos concretos que nosotros hemos podido realizar. Estamos en camino, aprendiendo todo, pero en resumen, la biodiversidad es parte central de cualquier iniciativa que tomamos y es la regeneración de la biodiversidad. No solamente tenemos que aprender sobre la biodiversidad, pero nosotros tenemos que aprender de la biodiversidad. Es nuestro maestro. Como yo siempre lo digo en mis libros y mis artículos, el gran maestro es la naturaleza. La naturaleza son ecosistemas. Y ecosistemas es sistémico, es autopoético. Y nosotros tenemos que aprender a transformar nuestros modelos económicos y emprendedores a este modelo. Y cuando lo hacemos, realizamos que estamos cambiando las reglas del juego. Usted conoce la historia de David contra Goliat, ¿no? ¿Quién ganó? David. ¿Por qué ganó? Pues porque cambió las reglas del juego. Goliat pensaba que iba a meterse en una lucha y David tiró una piedra. Sin advertir a Goliat. Este fue muy importante. Sí, porque si hubiera dicho vamos a tirar piedras, pues no piense que el pobre David hubiera ganado. Es decir, que nosotros tenemos que ser sabios. El problema de todos los medios de comunicación es que estamos publicando siempre todo para que nuestros adversarios grandes puedan saber lo que estás haciendo. O sea, no tiene sentido. Hazlo. Hacer. Y solamente enfocarse en hacer. Y este es lo que hemos perdido. Gastamos demasiado tiempo en las redes sociales, en comunicando y divulgando todo. Porque nos gustan los likes. Por favor, no más likes. Más hacer. Sin advertir los adversarios. Y ahí tengo que compartir con ustedes una gran experiencia que tuve en el año 80. Sí, ya saben que soy un viejo. Pero en los años 80, el año 80 mismo, yo tuve la oportunidad de trabajar unos meses con el señor Shoichiro Honda. ¿Se recuerdan Honda? De los coches. Bueno, este señor Honda, 1,54 m, pero... Y como acababa de tener mi MBA, claro que no pude resistir de preguntarle, y señor Honda, cuando usted decidió de producir coches, ¿usted hizo un SWOT analysis? Strengths and weaknesses, opportunities and threats. Y él dijo, no lo hizo. No, pues claro que acabo de salir del MBA, pues la lógica es hacer un SWOT, porque este es como el mínimo de cualquier arranque empresarial que tú tienes en la cabeza. Él dijo, no, pero ¿qué ha hecho usted? No. Si yo hubiera hecho un SWOT como un pequeño empresario, me hubiera sentido muy mal. Muy mal. No hubiera tenido más energía de hacer nada. Pero yo hice otra cosa. ¿Qué fue? Yo hice solamente la lista de las debilidades de mis competidores. Larga. Y me sentí bien. Y yo pienso que es muy importante como emprendedores lo que necesitamos es sentirnos bien, reconfirmado que sí podemos lograr, porque ser emprendedor es siempre arriesgado y siempre una incomodidad. Que si vamos a lograr, si no vamos a lograr, y la competencia. Y yo hice exactamente lo mismo cuando yo lancé esta famosa empresa de detergentes. Cuando yo fui a la banca, y bueno, ya estamos en el 90. Cuando la banca me dice, bueno, señor Pauli, ¿usted se mete ahora en la producción? Sí, señor. ¿Usted ha hecho un SWOT análisis?
Sí, porque la banca, si te dieran un SWOT análisis, ni siquiera te consideran para prestar unos dineros. Y dije, no lo he hecho. Ay, pero señor Pauli, usted ha hecho un MBA. ¿Por qué usted se niega a esta oportunidad de tener una reflexión estratégica? Dije, no. Y respondí exactamente lo mismo con el señor Honda. Yo he hecho la lista de las debilidades de mis competidores. No se quedaron muy impactados, Ni de la lista larga de las debilidades, ni de mi confianza. Finalmente lo financié sin la banca, porque con la banca hubiera sido imposible. Pero es verdad, imagínese una empresa donde tú tienes 46 pájaros diferentes viviendo en el techo, porque el techo era un techo de pasto. 46 pájaros. Y donde los clientes, 5,000 a la semana, los clientes invitados a sembrar una flor en el techo. Tú sabes que la gente se recuerda. Yo me fui a este loquito y yo pude sembrar una flor en su techo. Resulta es que 20 años después la gente sigue comprando el mismo producto. ¿Por qué? Porque como emprendedores tenemos una oportunidad única. Es tocar el corazón. Llegar al corazón del cliente. Una multinacional como si fuera la Procter o la Volkswagen, no tocan corazón. Hablan cerebro y cupones. Es precio. Y todo con números. Pero no nos lleva al corazón. Es si nosotros como emprendedor no somos capaces de llegar al corazón de algunas personas, no tenemos futuro en este mercado como emprendedor o emprendedora. Hay muchas otras oportunidades, pero la gestión de una empresa innovadora, emprendedora, depende de su capacidad de llegar al corazón. Y tiene que ser algo muy creativo, algo diferente. Algo que nos permite hacer algo que la multinacional es incapaz de hacer. Y es para mí realmente el verdadero análisis SWOT. Analizar qué son sus debilidades, pero definir lo que tú puedes hacer que nunca copiarán, porque son incapaces. Con caso concreto, el agua es muy diferente y por eso la formulación de tus detergentes tiene que ser diferente también. La multinacional, que tiene 3 fábricas para toda Europa, no puede tomar en cuenta la diferencia entre Ámsterdam, Madrid y Milán. Es imposible. Pero yo sí, como pequeño productor, yo puedo hacerlo. Nosotros logramos sacar el 10% del mercado de Ámsterdam en la época. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecimos una mezcla de detergentes naturales que estaba exactamente al nivel de la dureza del agua de Ámsterdam, que estaba garantizado por la ciudad. Ahorramos 25% de los materiales, si tú ahorras 25%. Y una campaña que dice que este es el detergente de Ámsterdam. Nadie puede copiar. Y claro, para una multinacional, ni la ciudad de Ámsterdam es una prioridad. Ellos están pensando en mercados europeos. Así, Europa. Nosotros siempre tenemos la capacidad de entrar en este niche, pero un niche que representaba en la época el 1% del mercado europeo, representaba un mercado ya de 150 millones de euros. La totalidad, porque yo sé que alguien de ustedes trabaja con biodiesel, la totalidad del flete de mis coches en 92 funcionaba con diésel reciclado de las cocinas, la totalidad del flete, todo el transporte. Es decir que hay mucho que es factible, pero ¿por qué lo hice? Porque era gratis. Claro que en esta época era prohibido, pero de vez en cuando nosotros tenemos que decidir que respetar las reglas es inconveniente. Les cuento la historia de lo que hicimos en las gaviotas en Colombia. ¿Quién conoce las gaviotas? ¿Usted conoce el proyecto del biodiesel? Que no es biodiesel, es trementina. Pero si le llamamos biodiesel, tenemos todos los permisos. Si le llamamos trementina, la gente dice, tú no puedes utilizarlo, porque no hay norma, no hay regla, no hay impuesto, no hay códigos. Y si no hay todo esto, usted no puede hacer el negocio. Y nosotros hemos dicho, en este caso, le llamamos biodiesel. Al guano.
¿Qué es albano? Las gaviotas. Las gaviotas. En las gaviotas nosotros sacamos los árboles, la resina la procesamos en trementina y en colofonia, y la trementina utilizamos como un biodiesel para los coches. Solamente un emprendedor puede hacerlo. Y cuando te cogen, tú te disculpas. Sí, porque te perdonarán. Bueno, no estamos haciendo algo contra los impuestos, ¿eh? Estoy todavía pagando impuestos, no estoy haciendo algo que... No, es que hay falta de norma. ¿Y cómo yo puedo esperar que un país entero va a ser una norma para un productor? No. Por eso yo quiero que el emprendedor tiene que tener un cierto pragmatismo. Si la regla usted no es capaz de cumplir la regla, cambiamos la regla. Para cambiar la regla tenemos que tener experiencia concreta. Por eso lo hacemos sin tener permiso. El problema en Europa es que todo lo que está permitido tiene reglamentos. Este es el problema. Y impide mucho emprendedor de tomar iniciativa y de hacer realmente iniciativas. Por ejemplo, con los hongos en muchos países dice que es un desecho de café que tú no puedes utilizar, porque no, en Europa es prohibido utilizar un alimento desecho, un desecho para hacer un alimento. Pero en este caso vamos a pedir las excepciones de la regla. Esto es muy importante. La reglamentación no puede impedir a una buena nueva idea, un nuevo buen modelo. Nosotros tenemos el problema en Alemania ahora con nuestros pañales, porque los alemanes dicen que nosotros estamos haciendo los pañales un substrato para comida, para alimento, es prohibido. Yo dije, pero por favor, el popó del niño es lo mejor que hay. Es la biodiversidad de microorganismos en esto, y además si el bebé está tomando leche de madre, pues este es lo mejor que existe. ¿Cómo ustedes van a obligármelo de echarlo, de quemarlo, de higienizarlo? Esto es lo más higiénico que existe. Lo están inyectando en América para curar. No tengo volumen. No, el problema es la grabación. En América que están usando inyecciones en el estómago para la fauna que tenemos en el estómago, de inyecciones de personas. Y aparte que los detritos se convierten en nitratos, solo hay que darle un poquito de vuelta. Es decir, que en Alemania estamos en discusión y por eso ustedes conocen nuestro proyecto de pañales, ¿no? El proyecto de pañales es que tenemos un pañal que está hecho de bioplásticos. Adentro no tenemos celulosa de un pino que fue químicamente preparado. Nosotros tenemos bambú que es mecánicamente producido. La mecánica del bambú. Y ponemos charcoal, carbón vegetal de bambú, porque en toda Asia todo el mundo sabe que para la piel es lo mejor que hay. Y sabemos que el bebé en muchos casos tiene un poco rojo, y así ponemos otra química, y eso no eliminamos la química. La totalidad de esto lo convertimos en tierra preta. Nosotros necesitamos recuperar carbón, por favor. Carbón es lo más importante en esta tierra y nosotros somos mineros de carbón durante 100 años del cultivo que hemos desarrollado, por eso necesitamos poner carbón. Pero el carbón que viene del popó del bebé, con el bambú, con el bioplástico, con el carbón vegetal. Y este es lo que tenemos que organizar. Pues los alemanes nos prohibieron y así de vez en cuando tenemos que consultar a algunos abogados. Sí, porque los abogados, hay dos tipos de abogados. Hay los abogados muy buenos y hay los abogados un poco complicados. Yo quiero trabajar con abogados para encontrar soluciones pragmáticas. Y nosotros encontramos, gracias a los abogados, que cuando tú tienes una cooperativa de compra, tú puedes hacer con el popó del niño lo que quieres.
a condición que hay una cooperativa de unos 100 personas que todos dicen, nosotros recibimos gratis porque no se puede hacer un comercio, porque si es comercio es prohibido, y nosotros hacemos una cooperativa para recibir los pañales usados. Y cuando la familia entrega cada sábado entre 9 y 11 de la mañana las pañales usadas, les demos pañales gratis. Este sí se puede hacer. El momento que se pone €1 adentro, prohibido. Pues así lo hacemos gratis. ¿Quién no quiere tener pañales gratis? Bueno, ustedes no lo necesitan, pero en el caso que tengan bebés. Y lo rico es que este es factible, legalmente. Pero ¿cómo ganamos la vida? ¿Qué se puede hacer con un kilo de tierra preta? Tierra negra con 30-35% de carbón. ¿Qué se puede hacer con eso? Vamos a sembrar árboles frutales. Es decir, que nosotros tenemos el plan de ser el vivero más grande de árboles frutales en Berlín. ¿Y qué vamos a vender? Si tú dices voy a vender popó, no puedes, pero vender un frutal sí es permitido. Y no lo vendes con un compost, pero con una tierra preta que está hecho ¿con qué? Bueno, con lo que los bebés nos regalaron. ¿Y cuál es la reacción de los mamás, papás, abuelos, bisabuelos de este árbol frutal? Les gusta mucho. ¿Y cuántos árboles frutales piensan que se puede producir con un año de pañales de niños? 1000. Mínimo 1000. ¿Tú te imaginas 1000 árboles? ¿A qué precio se compra en Madrid un frutal? Biodiversidad, 400 tipos de manzanas, 60 tipos de peras, todos los tipos de fresas que ya hemos olvidado que existen, 800 variedades de tomates, etcétera, etcétera. La biodiversidad, ¿gracias a qué? El bebé. ¿Cómo piensa que es la reacción de la gente? Especialmente las familias que tienen bebés, los abuelos, los tíos, todo esto. ¿Cuál es el precio, repito, cuál es el precio de un árbol frutal en Madrid? No he tenido tiempo esta mañana de averiguarlo. Estuve con un poco de afán para llegar aquí. Pero deme un precio. 20 euros. Sí, en Berlín es unos 25 euros por un frutal de un año. Si tiene 3, 4 años, ya otro precio. Bueno, hagamos un poco el plan de negocio. Un bebé, 1000 árboles frutales. ¿A cuánto vamos a venderlo? ¿A 20 o vamos a quebrar el mercado? Vamos a hacer un poco de estos tíos que están haciendo la monocultura, que siempre dice que es el más barato, que lo importaron de Rumania o de Bulgaria, en condiciones que nosotros sabemos todos que no son los mejores. En Berlín lo vendemos a 5 euros. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Es 5.000 euros por bebé al año. ¿Cuál es el costo de los pañales? 2.300. ¿Rendimiento de cuánto? No necesita ni siquiera un Excel spreadsheet. Ya es tan obvio. Esto es lo que necesitamos, es matar la lógica con algunas cifras que son obvios, que podemos, como se dice en inglés, on the back of the envelope. Puede hacer el cálculo, ya es obvio. Y yo pienso que eso es importante, porque nosotros, para convencer a los políticos que tienen que darnos el permiso de utilizar este residuo convertido en un material que ahora es la base de un frutal, donde todavía algunas personas legales que nos dicen no se puede porque es popó que se convierte en comida, por favor, la primera pera saldrá en 5 años, por favor. No se preocupe del pequeño popó que todavía estaría ahí. Biológicamente no existe más, químicamente no existe, solamente en su cabeza existe. Pero cuando nosotros vamos a hablar con los políticos, decimos, recuperamos la biodiversidad
que estaba previsto de Friedrich I, Friedrich II und König Friedrich III. Los tres reyes de Prusia, alemanes que sacaron Berlín como capital, que construyeron el gran castillo, sembraron 35.000 frutales para tener fruta todo el año. Tú sabes, cuando recuerdas a los alemanes un poco de historia con sus reyes, emperadores y lo que hicieron, les gusta mucho. Y los políticos ya no pueden oponerse, porque además tienes una coalición de gente que piensan que el futuro es de los bebés y ahora el popó de bebé también es parte del futuro. ¿Y qué hacemos con la ciudad? Podemos hacer el cálculo juntos cuando tú tienes 1.000 árboles por bebé. En 25 años, ¿cuántas toneladas de manzanas y peras tienes cuando tú tienes 1.000 bebés que siguen eso? ¿Quién está rápido en el cálculo? 1.000 bebés, 25 años, un árbol 50 kilos de frutales en 25 años. Es 1.250.000 toneladas que se genera de unos 600 variedades de árboles frutales. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Ya ganaste tu vida con la venta del árbol. ¿Qué vas a hacer? ¿Regalarlo? Regalarlo. ¿Tú sabes lo que significa si tú ofreces a todos los madrileños en 25 años un árbol gratis, fruta gratis? La gente te considera un loco porque piensa que no es factible. Este es tocar la gente en el corazón. Este obligarlos de pensar en algo que piense que es un sueño, que es una fantasía. Este es el negocio de hoy, porque todo el resto es tan calculado que no toca a nadie. Y lo que necesitamos es tocar la gente en algo que realmente les motive, que les inspira. Porque ¿qué está inspirándonos hoy en día? ¿La televisión? Para mí no. Y estos son los tipos de negocios que queremos montar. Y por eso, para mí, un placer de estar aquí, escuchar esta tarde a 7 de ustedes en sus planes, y voy a molestarles. Pero ya saben mi lógica de los MBAs y los costos. Ya podemos avanzar en otros niveles de debate. Muchas gracias.